Bienvenidos a un nuevo episodio de Firmes en Medio del Mundo, un espacio para creyentes que desean vivir una fe auténtica y firme en medio de un mundo cambiante. Hoy reflexionaremos sobre un tema urgente y profundamente actual: vivir con integridad en la era digital, a la luz de Proverbios capítulo 10, versículo 9. La lectura de hoy dice: El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El libro de Proverbios fue escrito principalmente por el rey Salomón, en un contexto de estabilidad nacional y prosperidad en Israel. Salomón no fue solo rey, sino también un sabio profundamente interesado en formar el carácter moral y espiritual del pueblo de Dios, especialmente de los jóvenes que crecían en una sociedad llena de decisiones, relaciones, comercio y poder. Los proverbios no fueron escritos para el templo ni para ceremonias religiosas, sino para la vida diaria, el hogar, el trabajo, las relaciones, las decisiones personales. Eran enseñanzas breves pero profundas, diseñadas para moldear la conducta de aquellos que temían a Dios y deseaban vivir conforme a su voluntad. En ese tiempo, la integridad era vital para la vida comunitaria. No había contratos digitales, grabaciones o redes sociales. La palabra dada, el testimonio personal y la conducta pública definían la reputación de una persona. Vivir sin integridad no solo dañaba al individuo, sino a toda la comunidad. Aunque nuestro contexto hoy es radicalmente distinto, marcado por internet, redes sociales, anonimato digital y exposición constante, el consejo de Dios sigue siendo igual de relevante. La sabiduría divina trasciende culturas y generaciones, y hoy nos habla con fuerza en medio del mundo digital. Desarrollamos el pasaje parte por parte para encontrar el mensaje que Dios quería comunicar. Número 1. El que camina en integridad. La palabra integridad en el hebreo transmite la idea de algo completo, entero, sin doblez. No se refiere a perfección, sino a coherencia entre lo que se cree, lo que se dice y lo que se vive. Para el creyente, la integridad nace de una relación correcta con Dios. Desde una perspectiva cristiana, entendemos que la integridad no es el medio para la salvación, sino el fruto de una vida transformada por la gracia. El creyente camina en integridad porque ha sido regenerado por el Espíritu Santo y desea honrar a Dios en todas las áreas de su vida. Número 2. Anda confiado. La confianza aquí no es arrogancia ni autosuficiencia. Es la seguridad que proviene de vivir sin máscaras, sin temor a ser descubierto. El que vive en integridad puede caminar con paz porque no depende de una imagen falsa, sino de una conciencia limpia delante de Dios. Esto apunta a la paz que Dios concede a quienes viven conforme a su verdad. La confianza del creyente no está en su reputación pública, sino en saber que su vida está alineada con la voluntad de Dios. Número 3. Mas el que pervierte sus caminos. Perversionar el camino implica torcerlo deliberadamente. No es un error ocasional, sino una decisión constante de vivir en engaño, hipocresía o doble vida. Es aparentar una cosa mientras se vive otra. La escritura es clara. Dios no es burlado. Una vida dividida tarde o temprano revela sus grietas. El pecado oculto siempre produce consecuencias visibles. Número 4. Será quebrantado. El quebranto no siempre llega de inmediato, pero llega. Puede manifestarse en pérdida de testimonio, relaciones rotas, culpa profunda o disciplina divina. Dios, en su amor, permite el quebranto para llamar al arrepentimiento. Entendemos que Dios disciplina a sus hijos porque los ama. El quebranto no es el fin, sino una advertencia misericordiosa para volver al camino correcto. Ahora traigamos este mensaje al 2026 y veamos cómo lo podemos ver en nuestra vida diaria. Aquí van 3 aplicaciones prácticas. Número 1. Integridad en lo que compartimos y consumimos en línea. Vivimos en un mundo donde es fácil compartir información sin verificar.
exagerar historias o participar en conversaciones que no honran a Dios. La integridad nos llama a preguntarnos, ¿esto glorifica a Dios? ¿Edifica a otros? ¿Refleja la verdad? Ser íntegros digitalmente implica resistir la tentación de difundir chismes, burlas, odio o contenido que contamina nuestra mente. Significa usar nuestras plataformas como instrumento de luz y no de confusión. Número 2. Integridad cuando nadie nos ve. El anonimato digital puede dar una falsa sensación de impunidad. Nadie nos ve, nadie nos conoce, pero Dios sí. La integridad se prueba en los momentos privados, lo que vemos, lo que escribimos, lo que comentamos o lo que permitimos en nuestro corazón. Vivir con integridad es recordar que nuestra vida entera está delante del Señor. No hay modo incógnito para Dios. Y caminar conscientes de su presencia transforma nuestras decisiones. Número 3. Integridad entre nuestra fe pública y nuestra vida diaria. Muchos creyentes comparten versículos, mensajes cristianos y reflexiones espirituales, pero viven de manera contradictoria fuera de la pantalla. La integridad nos llama a que nuestra fe no sea solo un discurso, sino una realidad visible en nuestras palabras, actitudes y relaciones. Ser íntegros es vivir la misma fe en la iglesia, en la casa, en el trabajo y en el internet. Esa coherencia es un poderoso testimonio del Evangelio. Vivir con integridad en la era digital no es fácil. Las presiones son constantes, las tentaciones abundan y la línea entre lo público y lo privado parece cada vez más borrosa. Vivimos expuestos, observados, comparados y muchas veces empujados a aparentar más de lo que realmente somos. Sin embargo, en medio de este mundo ruidoso y acelerado, Dios nos sigue llamando con una voz firme y amorosa a algo más alto, más profundo y más verdadero. La integridad no se construye de un día para otro, no nace de un momento emocional ni de una decisión aislada. Se forma paso a paso, elección tras elección, rendición tras rendición. Es una obra silenciosa, constante y transformadora del Espíritu Santo en el corazón de aquellos que deciden obedecer a Dios, aun cuando nadie los está mirando. Es permitir que Dios alinee nuestro interior con nuestro exterior, nuestro corazón con nuestras acciones, nuestra fe con nuestra vida diaria. Proverbios capítulo 10, versículo 9 nos recuerda que el camino de la integridad no siempre es el más fácil, ni el más popular. A veces implica ir contracorriente, decir no cuando todos dicen sí, guardar silencio cuando otros buscan aplausos y permanecer firmes cuando la verdad cuesta. Pero también nos asegura que es el camino más seguro, el camino de la paz interior, de la conciencia limpia y de la confianza que no depende de la aprobación de las personas, sino de la aprobación de Dios. En un mundo lleno de filtros, apariencias y vidas cuidadosamente editadas, Dios nos llama a ser creyentes reales, personas transparentes, coherentes y fieles. Que nuestra fe no se limite a lo que publicamos, sino que refleje en cómo hablamos, cómo tratamos a otros, cómo usamos nuestro tiempo y cómo respondemos a la tentación y cómo honramos a Dios en lo secreto. Que nuestra vida, dentro y fuera de la pantalla, muestre que caminamos con Él. Y no olvidemos esto, cuando caminamos con integridad, no caminamos solos, caminamos sostenidos por la gracia de Dios, guiados por su palabra y fortalecidos por su Espíritu. Caminamos confiados no porque seamos perfectos, sino porque dependemos de aquel que es fiel, verdadero y justo. Que hoy el Señor renueve en nosotros el deseo de vivir una fe auténtica, firme y visible, una fe que resiste la presión del mundo y que en medio de la era digital siga reflejando la luz de Cristo, porque cuando caminamos en integridad, caminamos en la verdad, y la verdad siempre nos sostiene. Señor, gracias por tu palabra que nos guía y nos muestra el camino correcto. En medio de un mundo lleno de presión y apariencias, ayúdanos a caminar en integridad, a vivir una fe sincera y a honrarte tanto en lo público como en lo secreto.
Forma en nosotros un corazón recto, alineado con tu voluntad. Guíanos por tu Espíritu y permítenos reflejar a Cristo en cada área de nuestra vida, incluso en la era digital. Confiamos en ti y descansamos en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en Firmes en Medio del Mundo. Que la palabra de Dios te anime a vivir con integridad y a caminar confiado en Él, aún en medio de un mundo cambiante. Soy Jesús Torres y esto fue Firmes en Medio del Mundo. Hasta el próximo episodio. Permanece firme en la verdad.